enfocarse en cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para nuestros intereses, parece decir ese sector de la oposición, pero es nuestra mirada. Vamos a ampliar el espectro de análisis, precisamente hablando con el jefe de noticias de Chaco TV. Estamos hablando del amigo, del compañero Jorge Ramos. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte por primera vez acá en El Dedo en la Llaga. Bueno, gracias, espero no ser la llaga. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, buen día al equipo, buen día a la radio. Buen programa que siempre lo estamos siguiendo atentamente, después con muchas repercusiones que dejan para el diálogo, que dejan después lo más importante para hacer análisis. Y lo bueno es que la democracia nos permite ejercitar el derecho de estar a favor o en contra, divertir opiniones, y eso es lo importante. Porque bueno, aquí estamos, jornada más que especial. Esto es una parte de lo que estabas hablando, ¿no? Con respecto a la oposición, y sobre todo, yo creo que acá el gran objetivo es que pierda el gobierno. Creo que, vos sabés que esto se repite, ya pasó en el año 2011, cuando la vicepresidenta iba por la reelección. Entonces todos los cañones apuntaban a ganarle a Cristina. ¿Me entendés? Que a veces más allá de la propuesta. Bueno, pero ahora, si nosotros escuchamos la propuesta que tiene la oposición, donde te habla de que va a haber despidos masivos, que van a correr la jubilación, como la acaba de hacer Uruguay, más años de jubilación, que vuelven a PJP, para resumir lo que te dicen todos, ¿no? Uruguay, Jorge, Jorge, que muchos medios acá conservadores, muchos dirigentes de la oposición, conservadores también, ponen como ejemplo a Uruguay, ¿no? El ejemplo a seguir es Uruguay. Miren lo que ha hecho Uruguay, de 60 a 65 aumentó el tope de la edad jubilatoria. ¿Querrán aplicar eso, Jorge, cuando ellos ganen, si es que ganan? Pero totalmente, van a arrancar por la AFJP, que el regreso a las AFJP, reventar los fondos que tienen, que son miles de millones de dólares, o empeñarlos o reventarlos prácticamente, aumentar, porque eso es una propuesta, aumentar los años, la edad jubilatoria, retocar los aportes que tiene que ver patronales, después la reforma laboral profunda, y todo eso significa disminución de derechos, el quite de los subsidios, lo cual quiere decir, si usted se queja como paga la luz ahora, imagínese lo que va a pagar mucho más. Claro, a lo mejor, digamos, dentro de esta discusión permanente, que estamos entre aumentos, o sea, entre inflación y paritarias, cosa que durante el macrismo no había, porque había simplemente la disparada de precios. Recordemos que hubo un 3000% de reperfilamiento, le llamaban, de reordenamiento de lo que tiene que ver las tarifas. O sea, todas estas medidas, que si bien son fuertes, es que sabemos que nos va a tocar ante un gobierno que se muestra muy dubitativo, de marchas y contramarchas, que ha aprendido en la opinión pública algo que es muy peligroso. ¿Sabe qué? El descontento, ¿no? La frustración, especialmente para aquellos que votaron a la fórmula presidencial. Pero por sobre todas las cosas, el peor enemigo que tiene este gobierno es la incertidumbre. Y la incertidumbre mentalmente es peor que aquellos que le ofrecen cierto peligro, porque de último digo, bueno, lo echarán a Roberto, a mí no, cerrarán la radio en las otras radios, nosotros no, seguramente a mí me van a jubilar, y bueno, después quiera sálvese quien pueda. Y en esa, digamos, ante la incertidumbre y abrazarse a sálvese quien pueda, la gente opta por lo último, ¿no? Queda claro. Ahora, Jorge, vos sabés que recién estábamos repasando algunas definiciones que diera el propio Jorge Capitanich en una entrevista en un medio nacional, y el gobernador decía, nuestro gobierno se ha convertido en un partido conservador, y necesitamos cambiar esa matriz, apelar otra vez a la mística de la rebeldía peronista para afrontar al poder económico. ¿Compartís esa mirada, esa lectura que hizo el gobernador Capitanich? Pero totalmente. Es lo que está pidiendo 1.800.000 personas menos, votantes menos, que no lo votaron en el 21. Que no fueron a votar, que no solamente no votaron, que no fueron a votar. Yo siempre digo, desde el punto de vista, más allá del resultado el numérico, político, porque vos podés ganar las elecciones para perder políticamente. Yo creo que el Frente de Todos ganó las elecciones en 2019 y tuvo una gran pérdida política. O sea, perdió políticamente, se debilitó políticamente, estructuralmente. Y el gobernador fue, digamos, es lo que la gente le está pidiendo.
Incluso te digo más, la próxima propuesta electoral del Frente de Todos tiene que ser muy diferente a lo que está ahora, tiene que marcar la diferencia. Por eso cuando Capitanich también te pide, no sé si existe referencia al hecho de las PASO, tiene que haber unas PASO. Y tiene que haber incluso unas PASO contra adentro para que el nuevo proyecto, a mi votante, que tuvo una esperanza en el 2019, que en el 2019, que en el 2021 no fui a votar porque no se cumplía el contrato electoral, lo que las expectativas, las esperanzas que yo había puesto en ese frente, al no ir a votar, y lógicamente después al callarme la boca y después hacer, digamos, prácticamente convertirme en boche, o sea, en la palabra común, no, esto no sirve, no anda, me convierto en agente multiplicador en contra de ese proyecto. Necesito un proyecto que lo diferencie puramente. Dame credibilidad que vas a ser diferente. Y por eso necesita la rebeldía propia del peronismo. Un peronismo que quedó está amuchado, que excepto cuando aparece la vicepresidenta de la Nación, es como que vuelve a renacer y después todo el mundo a dormir la fiesta. A ver, en el inconsciente queda. Yo estuve en Buenos Aires cuando habló la vicepresidenta, estuve en Buenos Aires cuando se conoció la noticia de que Alberto no iba a participar en las elecciones. Yo te digo, yo sinceramente, claro, después se vuelve problemático la ingobernabilidad, pero ojalá que en esta paso participe alguien que se haya identificado con este proyecto que está gobernando la República Argentina, que lamentablemente en algunos aspectos no difiere mucho del gobierno anterior, y eso es muy preocupante en la gente, sobre todo en los factores concentrados de poder. O sea, vos no puedes decir el gobierno hablar de poder real, y entonces ¿para qué te vota? Sí, queda claro. Ahora, Jorge... No enfrentar, hay que pelearle al poder real. O si no, como dijo un conocido, no sé si vos lo conocés en el programa Todo o Nada, bueno, estamos en la corporocracia, que lo dijiste vos, y tenés razón. Pero es tal cual. Ahora, Jorge, escuchá este escenario que plantea el gobernador, porque Capitanich dice, necesitamos a alguien con rebeldía, que sea peronista, así con ese tono lo decía Capitanich, y en ese marco uno dice, pará, ¿y quién es el candidato o la candidata que represente esa rebeldía peronista? Yo rápidamente digo Cristina, pero ¿y si no es Cristina? Y por lo que está escuchando es Capitanich. Claro. Es Capitanich. Ahora, porque Massa, uno dice, Massa no se ha caracterizado, Jorge, por enfrentar a las corporaciones, tampoco Scioli, todo lo contrario, ¿no? Han sido siempre bastante hábiles para hacer lobby para las corporaciones, tanto Massa especialmente como Scioli también, ¿no? Sí, yo creo que, y además hay algunos personajes que puede ser bueno que puede ser mucho, a ver, una cosa es el folclore y otra cosa es la mística, son dos cosas diferentes, Folclore por un lado y la mística por el otro. Puede ser que a lo mejor hay personajes, como en el caso de Scioli y de otra persona más, vamos a sacar los nombres, saquemos los nombres, que para el folclore propio, interno y hacia adentro son referentes. Pero hay que ver si eso mismo que está para adentro, a veces pasa en el ámbito provincial, ahí en el ámbito municipal acá en Resistencia, en el ámbito de la provincia del Chaco, hay ciertos personajes de todos partidos políticos que internamente tienen mucho peso, pero cuando vos lo presentás afuera, para adentro no. O sea, no sé si es un mérito o es un trofeo interno que cuando vos lo exponés a la consideración pública no tiene, digamos, la misma trayectoria, no capta, no tracciona políticamente de la misma manera que internamente. Entonces nosotros tenemos algunos elementos, o sea, el gobierno, nosotros tenemos la opción de votar a aquellas personas que obviamente traccionen. Bueno, a ver, más allá de Scioli ha tenido una gran trayectoria, pero Scioli desapareció de la escena política hace 8 años. 8 años es mucho tiempo en generaciones que viven muy avanzado y donde lo prioritario es la inmediatez. Estamos en la inmediatez, hay nuevos códigos de comunicación. Las propuestas, hay que ver si las propuestas de la manera como se hacía antes pueden llegar a servir ahora. Tuvimos una pandemia, 2 años de aislamiento, en los jóvenes 2 años de aislamiento significa una sexta parte de su vida. Hacer de cuenta que vos hayas estado aislado 12 años en tu vida. Cambia tu manera de pensar, pasa mucho tiempo. O sea, si lo trasladamos etariamente, ¿no? Los tiempos de aislamiento con respecto a lo que es en un joven que va entre los 16 a 26 años de edad. No lo conocen, ¿me entendés? O sea, hay que instalarlo a ese nuevo candidato. Y además también, lógicamente, ahora tenemos que hablar con los nuevos códigos, la nueva manera de comunicarse, la inmediatez. Hoy los jóvenes, proponen que vamos a comenzar un trabajo para que vos comences de abajo, te vayas preocupando, después llegaste a ser jefe de sección. No, ahora quiero rápido.
porque la manera de comunicarse, hoy, ¿cómo nos agrupamos? Nos juntamos 5 para hablar por teléfono, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué Eso. queremos? Inmediatez. Todo lo que queremos es inmediatez, rápido, porque el celular no da respuesta inmediata, porque Google no nos da, ir al diccionario, a buscar, a hablar con otros rápido, lo tenés todo en el momento. Entonces, hay respuestas que son lógicas. Entonces, yo creo que hay que tener un candidato que represente eso y que sea creíble, y alguien que esté en escena, si corresponden a las viejas camadas. Yo creo que hoy en día, sin duda alguna, escuchando lo que fue Cristina el día jueves, se dirigió al gobierno nacional, lo hizo en una clara demostración. Yo creo que debe ser, si harían una clase de profesorado para presidente, sería jefa de cátedra, ¿no? Y sí, nosotros lo tomamos de esa forma, Jorge, pero fíjate que hay mucha gente que no empatiza con Cristina, al contrario, le termina generando rechazo, y le cuesta reconocer eso, ¿no? Que Cristina termina hablando de temas que son estructurales, que son vitales para el futuro de nuestro país, para la discusión política, para que haya consensos largoplacistas, y vos escuchás a gran parte de la dirigencia política, no habla de eso. Habla de eslóganes, habla de corrupción, habla de otros temas, pero no habla de política esencialmente. ¿Por qué pensás que ocurre eso? ¿Porque no les da el cuero a gente de la oposición, al resto del mundo político no les da la capacidad, prefieren distraer? Porque es llamativo, ¿no? Cómo Cristina plantea temas que son esenciales para el debate, incluso en el disenso que se puede tener con algunas propuestas de Cristina, pero plantea temas que son vitales. Pero sin embargo el resto no habla de eso. Porque la gente, o sea, el mecanismo que usan ellos es la simplificación. Te dan eslogan sin explicarlo, y es propio de la patronal. Yo te digo, mira, a partir de esta semana vos tenés que entrar todos los días de calor a calor, y yo lo que vos quiero que me hagas informativo. ¿Por qué? Porque está decidido aquí. ¿Me entendés? ¿Sí? Entonces eso forma parte. Entonces, generalmente todos estos sectores que tienen que ver con aquellos que, digamos, son de centro derecha, están muy ligados al accionar empresarial, a la manera como se maneja en forma privada, ¿no? Entonces, es muy diferente a lo debatido que puede llegar a ser los movimientos progresistas o de izquierda. Eso también es un gran problema, porque la gente observa que, digamos, que la derecha, centro derecha y la ultraderecha, por sobre todas las cosas, que es palo y palo, porque eso que vos ves por ahí sonriente y demás, lo vas a hacer, ya lo dijeron. Yo el primer día mando tal cosa y si no quiere, el Congreso no me acompaña, le pongo un DNU. Eso lo dijo Milei. O sea, eso de la libertad, mira, amigo, No, eso de la libertad no es así. Es la libertad para yo hacer lo que vos me votaste y bancátela. Yo te la voy a hacer de una u otra manera, y si no querés, que te voy a aplicar el Estado. Mira, en 1932 había un personaje en Europa, en Alemania, que durante todo el día le discursaba a un pueblo que estaba oprimido, que venía devastado de la Segunda Guerra Mundial, explotado por todos los países que le habían ganado la Primera Guerra Mundial. Se hablaba y enloquecía a las masas. Y a las noches, en un búnker que después se mandó a construir, hablaba con los banqueros y con los empresarios que sometían a ese propio pueblo y que hicieron grandes fortunas. ¿Querés que te diga cómo se llamaba? Dale. Adolf Hitler, ajá, sí, claro. Y fíjate qué particularidad, Jorge, ¿no? Porque en ese entonces el chivo expiatorio, ¿quiénes eran? Los judíos. Sí. Ahora el chivo expiatorio son los políticos. Exactamente. ¿No? La casta política. Vos tenés que ellos porque en vez de propuestas de derechos tuyos, ellos crean el enemigo. Entonces yo creo que hoy en día hoy fíjate que ellos están centrados en pegarle a la columna. Ellos quieren que pierda al frente de todos, quieren que pierda, bueno, lógicamente Cristina va a tratar de concretar la prisión o la proscripción. Y cuidado que en la provincia del Chaco hay muchos incluso dentro del cuadro político que mucho más allá de presentar una propuesta, presentan algunos eslogans que son inviables, como no lo discuten y no lo amplían. Ya en la propia campaña, usted recordando de Macri, las recomendaciones que le da Durán Barba, que se negue a hablar de cualquier cosa, y bueno, vamos a privatizar el banco. Anoche estuve con mi familia, qué lindo. Nos explican cómo. Claro, no hablaban. Vamos a analizar la economía, bueno, vos sabés que tal cosa, y bueno, ¿cómo vas a hacer? No, bueno, después veremos. Y vos te quedaste con el eslogan, no se aclara, se simplifica, y después se forma una corriente de simplificación de pensamiento. ¿Me entendés? Sí, porque claro. no lo debatimos, y vos tenemos que entender que cuando lo debatimos, estamos discutiendo los distintos alcances que va a tener en sentido solidario o colectivo.
Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Lo que pasa es que la izquierda, los progresistas, debaten mucho, hablan mucho. Ellos no, ellos van al hueso. Y lamentablemente nosotros, que durante nuestra historia, el siglo XX, hemos tenido en la alternancia, una pequeña alternancia democrática y con una gran continuidad digamos, de golpes de Estado, dictatoriales, de política dirigista. Entonces, digamos, tenemos en el subconsciente ya esto de dirigir, que nos dirijan. Incluso muchas veces democracia, ¿eh? Nosotros votamos y después queremos que él haga todo. Y cuando nos llama, cuando nos convoca, no vamos. No sé, para eso te votamos. A lo mejor no lo decimos, pero sí lo pensamos. Entonces estamos acostumbrados al dirigismo. Y después nos acomodamos, entonces nos cansa el debate sin pensar de que eso es para nosotros. ¿Entendés? Que estamos llegando a un suicidio colectivo, a veces no nos damos cuenta. Colectivo, te dice, ¿no? Entonces, para ir al individualismo. En un país donde nuestro carácter individualista ni siquiera es libertario o liberal, es cuenta propista, que es peor. Bueno, voy a cerrar, Jorge, con una frase que es tuya y que me parece genial para sintetizar, para resumir lo que implica la derecha. Votar a la derecha, o la derecha, lo que termina haciendo es ir por menos derechos, por sacarte tus derechos. Fíjate qué paradoja, ¿no? Totalmente, totalmente. Y nosotros tenemos que pensar que cualquier gobierno deliberativo es mucho mejor, aunque sea malo, es mucho mejor que aquellos que son, digamos, direccionistas. Porque en cualquier momento a vos te pueden, o te sacan de la mira o te ponen en la mira. Y cuando te ponen en la mira no es para saludarte ni para abrazarte precisamente. Así que yo creo que eso es importante. Yo creo que estamos ante la gran disyuntiva. Yo creo que la grieta, yo creo que no hay que tener miedo en blanda. Yo creo que acá es lo importante en esta grieta que hay, donde ya la derecha se visualizó, que la ultraderecha que nunca se visualizó, la ultraderecha aplastó a la derecha tímida y que trabajaba en sotamanga para estar en el frente del pedestal. Ayer se unió, te tengo un minutito, ayer se unió el PRO, entre comillas, porque saben que crearon un monstruo, lo metieron adentro y se le disparó para arriba. Hay que tener mucho cuidado. Democracia o corporaciones. Derechos discutibles contra dirigismo. Hay que tener mucho cuidado. Y cuidado, no voten ni en contra de Cristina, no voten ni en contra, ni hasta en contra de Larreta ni de Capitanich. Voten a favor de proyectos que pueden llegar a ser superadores a lo que presentan, por ejemplo, estas tres personas que te dije. Porque cuidado, porque que nuestras elecciones y el espacio sobre todo, cuidado que después no tengamos que lamentar en la historia la capacidad de daño de algunos. Jorge, lo último ahora sí tiene que ver, recordando lo que dijo Cristina en su discurso el jueves, en donde le subió al escenario a Javier Milei, y hablando acerca de eso de que la casta tiene miedo, como dicen los libertarios, y Cristina dijo, ¿de dónde te tenemos miedo? ¿A ustedes, mamarrachos, le vamos a tener miedos? Me pareció una definición muy fuerte de Cristina Fernández. No, hay que plantarse. Ajá. Hay que plantarse, rebeldía, están muy callados. Yo te puedo asegurar que acá la gente, y estando en el gobierno, tiene vergüenza de decir yo lo voté al frente de todo. Porque sabés que lo peor de todo que nos puede llegar a pasar es que no haya ganado el pensamiento. Y cuando Laburri dijo el otro día, le ganamos discursivamente, sí, mediante los medios de comunicación, lamentablemente, hay que revertir esa situación. Han ganado discursivamente. Cuidado, que el discurso no siempre es real, ni nunca está apuntado hacia la verdad. Clarísimo, Jorge. Nos veremos esta noche seguramente en donde haremos un especial, participaremos del especial de Chaco TV, en donde va a haber la cobertura respecto del cierre de listas, a partir de las 9 de la noche, Jorge. Sí, vas a estar, por supuesto, Roberto, sí. Con una preguntita que seguramente lo analizás. Aparte de Roberto, quien quiero decir a la audiencia siempre, es un gran profesional, la verdad que me orgullo trabajar contigo. Igualmente, Jorge, ni hablar. Las paso. Significará dentro del Juntos por el Cambio, significará el fin de una era del radicalismo de 30 años, el resultado. Significará también el fin de una hora. Fíjate, porque los resultados, si bien puede llegar a ser algunos personales, creo que están marcando una época, tanto en los dos partidos mayoritarios en la provincia del Chaco. Será para analizar. Dale, esta noche vamos a tratar de responder a algunos de esos interrogantes que planteás que son muy importantes. Jorge, un abrazo grande y será hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima, Jorge. Haya pasado Jorge Abel Ramos, jefe de noticias de Chaco TV, en donde hacía un análisis pormenorizado respecto de esta política nacional, de esta política provincial también, pero